amigos del canal de Alicia. Hola. Hoy les vengo a contar cómo me fue en un lugar súper extraño, le diría yo el país de las maravillas, que conocí este fin de semana. Me fui de viaje con mi hermana de relax para Girardot, que tenemos una finca. Entonces allá estábamos tranquilas, ahí como descansando. Empecé a ver que pasaba un conejito blanco y era un conejito muy extraño. Hablaba, porque estoy viendo estas cosas. Y entonces así chiquitico decía: tengo mucho apuro, voy muy tarde. Y yo: ¡ay, conejito tan loco! Y entonces me fui detrás del conejito. Yo le había tomado un video al conejo, pero ahorita estaba mirando con mi celular, que no puedo ir sin él. Te amo. Pero no se le da la gana de correrlo. O sea, no anda. Entonces yo me fui detrás de ese conejito y me metí en una madriguera, como en un huequito en el que él se metió. Ahorita que lo pienso, fui un poquito idiota. Me metí y resulta que había un hueco sin fondo. Caí. Y ahí llegué a un salón. Y en ese salón me encontré una botellita que decía: bébeme. Me la tomé. Bueno, llegué aquí a un salón súper raro. Pero encima de una mesa me encontré este cosito y tenía una etiqueta que decía: bébeme, pero se la quité. Bueno, y entonces me tomé la botella y me empecé a hacer muy chiquita. Y entonces en esas, antes de hacerme chiquita, yo había visto una puerta que era igualmente muy chiquita, parecía una puertica de ratón, pero resulta que no tenía la llave y la llave estaba encima de una mesa. Cuando me volví chiquita, la llavecita se me quedó arriba. Pero qué idiota. Y me encontré en el piso una cajita. Abrí la cajita, tenía un pastel y me comí el pastel. La foto de que me comí el pastelito, esa foto también la subí a Instagram. Me volví muy gigante. Y entonces me pareció muy raro y empecé a desesperarme y me puse a llorar, porque yo soy muy llorona. Y nada, pues de tanta lloradera hice un mar de lágrimas, literalmente. Entonces imagínense que mientras lloraba llegó otra vez el conejito que me puse a perseguir y se asustó y se fue y dejó un abanico. Uy, el abanico era muy bonito. Y entonces yo dije: bueno, no, con este calor al menos me voy a abanicar un poquito. Y a medida que me abanicaba, me volvía chiquita otra vez y caí en el mar de lágrimas. Y entonces empecé a nadar y empezó a pasar una tormenta así terrible y casi me ahogo. Y empecé a ver un montón de animalitos que nadaban conmigo. Y cuando salimos de la tormenta, los animalitos dijeron: bueno, vamos a hacer una carrera para secarnos. La hicimos y nos secamos. El caso es que yo les dije que posaran para la cámara y eran muy bonitos. Y también estaba este otro bicho que era súper raro. Me daba un poquito de miedo, pero era re amable. Después de eso caminé por unos lados y llegué a la casa del conejo. Y entonces ese conejito tenía ahí otro frasquito. El frasquito ya no decía bébeme, pero yo me lo tomé y me volví re contra gigante, que ya casi no cabía en la casa. Y entonces llegó el conejo y de puro rabón, porque era muy mala gente, yo no sé por qué, empezó a agarrarme a piedra. Bueno, debió asustarse. Y esas piedras empezaron a volverse pasta. Y entonces yo dije: pues, ¿qué más hago? Me voy a comer la pasta. Y me empecé a volver otra vez pequeñita y me volví tan chiquita que me escapé y me fui. Y el conejo no me vio y siguió tirando por ahí piedras con unos vecinos. Llegué como a un jardincito y ahí había un perrito que era muy bonito. Pero bueno, ya era muy bonito, pero a lo bien me dio mucho susto porque era un perrito, pues un cachorro, pero imagínense lo del tamaño de un elefante. Entonces agarré un palito y yo: cachorrito, y me fui. Me metí en el bosque y ahí, suácatelas, que me encontró una oruga. Entonces me asusté un poquito y me le acerqué y vi que estaba fumando. Entonces yo: ¿qué es esto? ¿Cómo así que una oruga fumando? Y le dije como: buenos días, señor. Y entonces la oruga empezó a hacerme cuestiones todas existenciales, como: ¿quién eres tú? ¿Qué quieres? Y yo le decía: ahora que me lo preguntas, no soy la misma persona de ayer, realmente no sé quién soy. Y entonces al final le dije a la oruga: oiga, ¿cómo hago? Porque es que estoy muy chiquita y yo quiero volver a mi tamaño normal. Y me dijo: mire, en este hongo en el que estoy sentada, un lado la va a hacer crecer y el otro la va a hacer más chiquita. Entonces agarré un lado y el otro del hongo. Como soy muy inteligente, pues empecé a probar. Entonces así fui cambiando de tamaños hasta quedar en mi tamaño natural. Un poquito más grande porque hice trampa, entonces ahora mido 1,70. Salí del bosque y llegué a una casa, y en esa casa había una cocina súper grande y era muy desordenada. Y en esa cocina había un par de señoras y una de ellas decía que era una duquesa o que era la mujer de un político, bueno, alguna vuelta así. Pero lo lindo era que tenía un bebecito. Me gusta mucho ese bebé. Es que uno le hablaba y sonreía por todo, era divino. Y bueno, y la otra señora era la cocinera, pero estas viejas se la pasaban peleando y se mandaban las ollas y se mandaban los platos y casi le pegaban al bebé.
Y también había un gato, pero era rarísimo porque el gato sonreía. Una de las viejas mandó el bebé y me lo pasó a los brazos, pero fue como, tome, como si fuera cualquier joto. Y yo, entonces lo agarré y dije, no, me tengo que ir con el bebé porque si no lo van a matar. Y entonces en esas que el bebé empezó a llorar y empezó a chillar, y empezó a chillar como si fuera un marranito. Y entonces volteé a mirar y se había convertido en un marranito. Y cuando ya estaba yéndome para otro lado, encontré una bifurcación en el camino y me encontré al gato. Y me hablaba un montón de cosas súper raras. Y entonces yo también me puse así como toda espiritual y le pregunté que para dónde debía ir. ¿Pero para dónde quieres ir? No tengo idea. Si no sabes a dónde quieres ir, poco importa por dónde agarres. Ella tiene razón. Pero bueno, cuando uno lo agarra y lo consiente, vea, mi nino es mi nino. Hola, mi nino. Hola, mi nino, sonriente. El mi nino. Y entonces, bueno, ese gato me dijo que agarrara para un lado para donde la liebre de marzo o para el otro lado para donde el sombrerero loco. Yo dije, bueno, vamos para donde la liebre porque gente conozco harta. Entonces, agarré para donde la liebre y esa era otra casa también re loca. O sea, toda esta gente está re loca y es un fastidio porque son re desordenados y no les importa nada. Y estaba con el sombrerero loco. Entonces ahí les tomé una foto. Le tomé una foto a la liebre que la verdad estaba un poco loca. Me dijo que no le gustaban las fotos, pero resulta que busqué en Facebook liebre de marzo y él aquí, y esta es la foto tan sensual que tiene. El sombrerero loco que era una risa. Yo no podía dar la risa con ese tipo. Me divertí mucho, en serio. Creo que me enamoré un poco de él. Me gustó. Entonces luego de eso seguí mi camino y llegué al jardín de la reina de corazones, señores. En serio, que es reina, pero del drama. A veces estaba re contenta y era súper dramática, y otras veces se ponía re histérica y tocaba aguantarle el genio, pues porque era la reina. Y bueno, entonces ahí empezamos a jugar básquetbol y era una risa porque era súper tramposa. Me decía que ella toda su vida había jugado, que ella era súper jugadora, no sé qué. Y no, la nena era una tramposa de aquí a la porra. Obviamente ganó, pues tú sabes, los reyes siempre ganan. Y entonces después de eso no me acuerdo cómo, yo resulté en otro lado y allá había un par de animales re raros, no sé, había una tortuga que no era una tortuga, era una cosa rara, y había un grifo. Le tomé fotos, pero estaba un poquito oscuro, no sé, el tipo de por sí era como oscuro, pero eran muy chistosos. Me hablaron de cuando fueron al colegio, de las materias que estudiaban, se quejaban porque decían que las materias que yo estudiaba eran muy aburridas, y bueno, me la pasé hablando con los manes un rato, hasta que me devolvieron a donde la reina, porque había un juicio, porque a la vieja se le habían robado unos pasteles. Y entonces me llamaron a mí como testigo, y empezaron a inculparme, y fue un fastidio, y el conejo que yo había estado persiguiendo también empezó a echarme la culpa. Y todo era muy feo y yo dije, ¿cómo me voy a salir de acá? Entonces me acordé que tenía un pedacito de los hongos en el bolsillo y me lo empecé a comer. Y me empecé a volver muy grande y ya los iba a estripar a todos, mueran. Y cuando mi hermana me dijo, oye, despiértate, ya vamos. Bueno, re raro. Y ya. Por favor, comenten aquí abajo qué tal les pareció, si les gustó o no les gustó, qué personaje les gustó más que otro, qué lugar les hubiese gustado más visitar que otro, y pues si quieren que profundice en alguno de esos temas o en alguno de esos lugares, porque tengo más fotos, pues entonces me avisan. No. Te quiero.